Buenas. Hola a todos, bienvenidos a una edición especial de Conversaciones Cósmicas. Sí, andaba un poquito perdidita por acá. Hola a todos los que se van conectando. Hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial. Ella se llama Natalia Barrera, es de Argentina, es una maravillosa coach espiritual a quien tengo el placer de tener como invitada hoy. Siento que es una persona que tiene muchos mensajes que compartir, así que bueno, sin más preámbulo, por aquí la invito ya a conectarse. Hola Luisillo, hola, hola Gordis hermosa, ¿cómo están todos? Vamos a hacer ya. Hola, ¿cómo están? Hola Jorge, Andrea, ¿cómo estás Javier? ¿Cómo están todos los que se... Hola Natalia. Hola, Sujin, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Muy bien, un placer estar de este lado, ¿no? Porque vos estás en Suecia, ¿no? En Suecia, ajá. 5 horas de diferencia tenemos ahorita. Bueno, pero pudimos hacerlo, que es lo importante. Eso es lo bonito, ¿sabes? Me encanta poder tener este tipo de conexiones, poder tener este tipo de conversaciones que nos ayudan tanto en esta expansión de conciencia masiva que estamos viviendo y necesitamos de los otros para comunicarnos, para entender todo este proceso maravilloso. Yo no pude evitar invitarte cuando vi tu live con nuestra hermosa Alicia. De verdad di un entendimiento en la forma en cuanto explicabas la alquimia, el poder de la alquimia y dije, wow, este mensaje siento que en mi comunidad tiene que llegar. Así que bueno, te dejo que te presentes, como les comento a todos los que se van conectando, que hoy vamos a estar hablando del poder de la alquimia y bueno, fluyendo en lo que salga en este maravilloso tema que, bueno, ya sabemos que abarca bastante. A mí sí me gustaría preguntarte cuál es tu visión cósmica, Natalia, acerca de la alquimia. Bueno, muy bien. Bueno, primero agradecida por la invitación. Muchas gracias. Feliz de estar acá y de compartir un poco de qué se trata esta visión cósmica dentro de la alquimia. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es la alquimia. Porque digamos que nos viene como las religiones, fragmentada la historia, ¿no? Entonces, parece un mito, parece una ciencia, después parece algo más espiritual, después algo más material. Entonces, primero, iniciemos por ahí. La alquimia es muy antigua y básicamente es la integración de la ciencia y el misticismo, es decir, lo sutil y lo denso, lo manifiesto, lo que podemos ver a través de esa visión, de esa imagen, de esa forma, y lo que oculta esa forma, es decir, la esencia, la energía, ¿sí? Que ahí estaría la parte cósmica, ¿sí? Entonces, fíjate esto, vos me decís, bueno, ¿qué es la visión cósmica? Los alquimistas trabajan en un laboratorio. El laboratorio físico, porque se trabajaba con la ciencia es conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la naturaleza, de entender la naturaleza y así, cuando uno entiende cómo funciona la naturaleza, poder de manera artificial, ¿sí? La palabra artificial significa hacer arte, es decir, uno poder crear por medio del mismo método o de la misma manera que tiene la naturaleza, la divinidad de generar, poder generar algo propio, algo nuevo, manos del hombre. ¿Sí? Entonces el alquimista lo que quería era Dios, conocer qué es Dios y cómo se crea la materia. Hasta ahí va. Entonces, el laboratorio, cuando nosotros imaginamos un alquimista, nos imaginamos a alguien que está haciendo experimentos, brebajes, pociones, ¿sí? Bueno, tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque se trabajaba con la tierra, con la química. Muchos de los alquimistas trabajaban en un laboratorio físico porque se dedicaban especialmente a la rama material de lo que es la alquimia. Pero al mismo tiempo también había que trabajar en el laboratorio, es decir, en el labor del oratorio, porque la alquimia se enseñaba en los templos iniciáticos. Es decir, lo que nosotros tenemos como hoy catedrales son el recuerdo de que las catedrales y los templos se hacían como estudios catedráticos. De ahí nos viene la palabra catedrático. La Wow. catedral que uno va a rezar, en
todavía tiene el recuerdo en sus paredes y en su arte, que era el lugar de iniciación de los filósofos, ¿sí? De los que amaban la sabiduría. Y los filósofos no era la filosofía que hoy tenemos en la concepción universitaria, sino que el filósofo sabía de ciencia, sabía de literatura, sabía de arte, sabía de la integración de la materia y del espíritu. Entonces, estaba todo unido. De ahí nos viene la concepción de la palabra universo, que está en Cosmos. Labor de Cuando vos decís, laboratorio, wow, es que me impresiona, o sea, todo netamente ligado, o sea, literalmente, o sea, wow, wow, wow. No, no, tú exactamente. sigue, yo estoy aquí encantada escuchando, aprendiendo. Entonces, fíjate que cuando hablamos de cósmico, hablamos de una palabra que es cosmos. Cosmos significa orden y significa universo. Nos va a dar dos pistas. Cosmos, que significa orden, nos va a hablar de ese orden que es invisible, que hace que pasen ciertas cosas y ciertas no. Lo que nosotros nombramos azar es un orden que está oculto y que los alquimistas querían encontrar. ¿Qué era ese azar? ¿Qué era ese juego de lilá en la India, por lo cual suceden ciertas cosas y ciertas no? ¿Sí? Mm. Bueno, ese azar, ese orden, está en la palabra cosmos y al mismo tiempo en universo. ¿Qué es universo? El universo nos va a recordar la palabra universidad y el cómo se estudiaba antes esto, que era la existencia, como un solo verso, es decir, como una sola cosa. De ahí nos va a venir la palabra símbolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque viste que todos los que se dedican a la parte espiritual, a la parte holística, siempre todos tienen el mismo relato en función, Mm. que es volver al uno, a la integración, volver a la Volver unidad. al Bueno, eso, principio, volver a empezar, volver a... Sí, sí. ahí. Ese uno significa cosmos, significa ese orden único y que contiene a la palabra universo. Universo nos habla de un solo verso. Fíjate que la palabra universo contiene a la palabra, al verso. Al Y en verso. nuestro idioma, claro, tiene el universo. Pero bueno, básicamente si nosotros nos vamos a la historia de la palabra cósmico, cosmo, que lo tenemos como un orden y lo tenemos como universo, lo que los antiguos decían es que antes de ese orden, antes de que Dios materializara a través de sus versos, como está en la Biblia, que Dios habla y materializa, dice, haya luz, haya sombra, haya mares, ¿sí? Entonces, el universo nos va a hablar, digamos, de ese paso hacia la materialización, pero antes de la materia, antes de la forma, antes de la visión, antes de la imagen, ¿qué hay? Lo que hay, que es que los griegos nombraron caos, que es lo anterior a ese cosmos, a ese orden. Los griegos decían caos, pero caos para nosotros es algo que no tiene forma. ¿Por qué? Porque caos significa una materia, una masa que no tiene forma, una energía que no tiene forma, no se sabe qué es. ¿Sí? No sé qué es lo que es esto. Y a esto se le llama caos. Pero al mismo tiempo, caos significa abismo oscuro. Ese agujero negro que la ciencia habla tanto, significa ese vacío donde no hay fondo, donde se genera ese cosmos. Es decir, el vacío va a ser el primer eslabón para que podamos comprender qué es lo que hacían los alquimistas, qué es lo que hacían las sacerdotisas y los sacerdotes en los templos, y de dónde viene esa integración entre lo sutil y lo denso, entre la materia y el espíritu. Y ahí vamos a entrar en alquimia. Entonces, lo primordial es entender esto. ¿Qué es el caos? El vacío. Es un vacío que no tiene fondo y que a su vez es una masa, es una energía que no tiene forma, es decir, no tiene visión. O sea, ver el caos como un vacío y no como un desorden, ¿no? Que es lo que las personas tienden a verlo como un desorden, como algo roto, disperso y no. Y es literalmente es un vacío porque no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Es Es que como, es la falta, es el vacío, es el agujero, es esa materia oscura por la cual inicia el cosmos. ¿Sí? ¿Ves cómo vamos uniendo, parece ciencia y espiritualidad? Entonces, lo más importante es entender que el caos podría simbolizar, si nosotros nos fuéramos a otros dos conceptos, al símbolo como unión, como cosmos, el símbolo es una unión,
Y la otra palabra, que es lo contrario a símbolo, que es el diablo, que es el diablo, que significa separación, división. Entonces, cuando algo está separado, está dividido, está caótico, ¿sí? Y entonces ahí podemos entender este concepto de caos como algo que no tiene forma, no tiene una imagen, y donde yo siento que estoy en un vacío, en un agujero, en una falta. Fíjate que cuando alguien está en caos, siente falta, siente un vacío existencial, emocional, un vacío de algo material, quizás no encuentra la forma de resolver eso que le pasa, no encuentra la forma de disolverlo. Ves que lo podemos llevar a nuestra vida, y entendiendo lo que significan las palabras, podemos, como siempre digo, tender el hilo hacia comprender lo que nos quisieron decir, a nombrar las cosas con esas palabras, porque la palabra tiene que ver con este concepto de divinidad y con este concepto de integración de lo sutil con lo denso, de lo invisible y lo manifiesto. Vos decime cómo vamos y seguimos Wow, wow, desarrollando. wow, wow. No, la verdad es que un entendimiento que yo dije, a ver, la alquimia, que la podemos aplicar en todo, ¿no? Que está en todo, ¿no? Que en toda forma evolutiva, ¿no? Está la alquimia. Y a veces cuesta mucho entenderla, ¿no? Muchas personas me llegan en terapia, no entienden la alquimia, no entienden cómo activar ese poder alquímico que todos tenemos dentro, ¿no? Cómo llegar a esa transformación, no entienden el caos, ¿no? Y por eso encontré tan magnífico, como tú lo explicaste en ese live con la hermosa Alicia, porque estabas atando todos estos cabos, dando estas explicaciones desde un principio, desde una raíz, para darle un mejor entendimiento, ¿no? A profundidad. Así que no, vamos, maravilloso, maravilloso. Entonces, lo más importante es entender que el alquimista no solo trabaja en el laboratorio físico, conectando con la ciencia para hacer nuevas creaciones, ¿sí? A esto se le va a llamar el artista. El artista crea y materializa en sus obras lo nuevo, ¿sí? Por inspiración, por ideas nuevas, pero para que esas ideas puedan germinarse en la materia, yo tengo que tener conocimientos previos, ¿sí? Es decir, aprender a estudiar conceptos que tienen que ver con la ciencia y que hoy la tenemos tan fragmentada, en realidad tenía que ver con un camino iniciático y espiritual. No era algo dividido a ese concepto de divinidad. Entonces, el alquimista entendía que pasaba algo en el laboratorio, que si bien los alquimistas se compartían la receta con lo que ellos llamaban la sal que iban a trabajar, esa sal de los sabios que va a ser el rocío, ellos entendían que la mente del alquimista, de quien estaba haciendo ese experimento, modificaba el resultado. Entonces ahí uno puede comprender las primeras bases de lo que hoy nombramos como la física cuántica, cómo la mente influye en la materia. Y por ejemplo, cuando Masaru Emoto, este científico, con el agua y con las etiquetas que le pone, empieza a ver también patrones de conducta diferente en lo que son las moléculas cuando las va a fotografiar. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender en primer paso? Que esta alquimia nos va a invitar a hacer un proceso de transformación, tanto a nivel interior como exterior. Esto quiere decir materializar. El alquimista materializa, crea, genera, genera lo que quiere. Por eso, dentro del mito vamos a encontrar esto de transformar el plomo en oro. Y esto tiene que ver mucho también con la flor de loto en la India. ¿Por qué? Porque esta simbología del metal, que es la mente, que es lo plomo, lo oscuro, lo que es pesado, lo que es denso, transformarlo en algo que es sutil, que es más valioso. ¿Por qué? Porque el oro viene de las estrellas, viene de la colisión de supernovas. Entonces el oro que nosotros tenemos viene de las estrellas y de ahí nos viene el camino de la tierra al cielo. ¿Y por qué el alquimista quería llegar al oro? Pero no al oro, si bien muchos querían crear el oro, que no es el oro que nosotros conocemos, sino otro tipo de oro que producía beneficios en la salud y que también era valioso en esa época, ¿sí? Y que se hacía con cobre, sino comprender que el oro tenía que ver con ese orar, con ese brillo y con ese camino a llegar a las estrellas. Por eso siempre está simbolizada esta escalera de la sabiduría de la tierra al cielo, de llegar a ese lugar de estrella, a ese lugar de brillo, a ese lugar de oro.
Entonces el alquimista lo que va a hacer en su laboratorio es hacer ese proceso, tanto externo como interno. Y para hacerlo, tiene que pasar por un proceso de 3 etapas. La primera etapa va a ser el nigredo, que está simbolizada por el cuervo, ¿sí? Y este proceso es el de putrefacción, es donde se tiene que disolver la materia y se tienen que separar los 3 principios que los alquimistas utilizaban, que era el azufre, que va a simbolizar el fuego sagrado del espíritu de la divinidad. Por eso azufre, la etimología es Zeus, ¿sí? Júpiter, el dios de la expansión, ¿sí? Y también separar lo que sería el mercurio, ¿sí? Que va a simbolizar a la mente, ¿sí? A este personaje que va de la tierra al cielo, que es el que lleva los mensajes, simbolizando lo sutil de la palabra, del pensamiento y de la emoción, como ese concepto de mercurio, y también hacer esa separación con la sal, que va a ser esa sustancia física que los alquimistas antiguos iban a buscar en ciertas lunas, ¿sí? De Pascua, para producir lo que se llama la piedra filosofal, porque esa sal venía del rocío. La palabra rocío significa maná de Dios. De ahí viene, de el rocío que cae en las noches de primavera, que es casualmente en el hemisferio norte, que cae para Pascua, es ese rocío especial que ellos decían que contenía una tierra, que contenía un fuego y que contenía un agua que era el espíritu de los dioses. Por eso estaba todo verde y todo renacía, porque en ese rocío se contenía la energía del universo, del cosmos. Entonces ellos trabajaban esa sal, que para ellos era el maná del cielo, el maná de los dioses, era el pan, el alimento de los dioses, y eso lo van a usar como un conector para hacer esta transmutación, ¿sí? Y la siguiente fase después del nigredo va a ser el albedo, que es la purificación, la separación entre lo puro y lo impuro, ¿sí? Y esto va a estar simbolizado con el cisne. Entonces, lo primero que uno tiene que entender si se lo quiere llevar a la vida es, en tu vida puedes estar en una situación negra, en este nigredo, ¿sí? Donde tu espíritu está para allá, tu pensamiento, tu alma, lo que decís, está todo caótico, y a su vez tu cuerpo o lo físico, el dinero que ganás, el trabajo que tenés, como que es todo un gran caos, ¿no? Entonces, ese es el inicio. Entonces, lo primero que ellos hacen para poder hacer la transmutación es tener la sal, tener el rocío. ¿Qué es el rocío? ¿Qué es este maná? ¿Qué es esta esencia primordial que después yo tengo que trabajarla? Lo El caos, primero es Lo primero es esto, el orden, el cosmos. el cosmos. ¿Por qué? Lo que simboliza el rocío, que va a simbolizar a la rosa, ¿sí? La rosa del Principito, Ah, el camino de la rosa, pero que está en un grado todavía no trabajado, todavía no llegó a esa gran obra, la piedra filosofal, sino que está en su esencia íntima y hay que despertarla a esa rosa que está en el rocío, ¿no? Entonces lo que nos dice es, lo primero hay que encontrar esa sal. ¿Por qué? Porque la palabra sal también significa halo de luz. Es ese círculo luminoso que está alrededor de la luna, que está alrededor de los santos, o sea, la por sal. supuesto, por eso lo usa tanto para limpiar el aura, para bañarse, porque es como ese aro de protección, ¿no? También, como... Porque es la sal, ese rocío, es la esencia de la fecundidad de los dioses. Entonces, ellos físicamente van a ir a juntar el rocío al campo, ¿sí? Nosotros, metafóricamente, lo que hacemos es, ¿qué es lo que quiero materializar? ¿Por qué? Porque eso es materia, es físico. Por lo cual me dice, ¿qué es lo que yo quiero materializar? Yo tengo que tener claro el orden. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero poner en orden? Porque si yo no pongo en orden lo que quiero, no puedo iniciar la transmutación. Entonces, el primer paso interior que uno tiene que hacer es poner orden en qué quiere, qué sal quiere. Por eso la sal va a simbolizar el salario, porque era lo más sagrado. La sal va a simbolizar a este rocío que es la divinidad. Por eso después nos va a venir la sal como la riqueza, lo rico. Viste que cuando algo tiene sal es más rico, Es porque tiene claro, que ver con le el pone origen de la... ese sabor, ¿no? Exactamente, por eso la sal va a ser un símbolo de los dioses, un símbolo de la riqueza, y después nos va a quedar en la palabra salario, cuando alguien trabaja, que se le da un salario, por este símbolo de la sal, ¿sí?
que es este rocío de la antigüedad que es el maná y que se juntaba, ¿se entiende? Y se pagaba con sal antes, pero claro, se derretía, se Imagínate. humedecía. Entonces, imagínate, claro, llegó un momento que era complicado pagarte con sal, porque en un momento de la humanidad lo importante era el alimento, por lo cual comer sin sal significaba que tu alimento era sin brillo, sin belleza, sin sabor. Por eso la sabiduría significa sabor. El saber está en el sabor, en esa sal, que es el rocío, que es el maná, el inicial. Es que me encanta como Natalia, como tú haces para unir todo, ¿no? Y darnos ese entendimiento que yo sé que quizás para muchos puede ser un poco difícil, ¿no? Conectar, yo sé que tú canalizas mucho, yo te veo canalizando, por eso digo, bueno, que fluya como tiene que fluir, porque el mensaje que tiene que llegar es el mensaje que se tiene que escuchar. ¿Estás de cumpleaños? No es mi No, cumpleaños, el 2 de porque agosto es veo mi por ahí cumpleaños. Nati, mucho cumpleaños, y yo así como que, será. El 2 de agosto, Bueno, feliz 31 de cumpleaños junio, para chicos. Natiti 36, parece que veo por ahí. Feliz cumpleaños entonces para ti. Estoy viendo que muchas personas están diciendo, wow, qué maravilloso, pero yo sé que nos van viniendo como destellos de entendimiento en cuanto a todo lo que vas uniendo, ¿no? Dentro de tu sabiduría y de lo que vas como canalizando y uniendo, ¿no? ¿Qué me puedes decir, o sea, entonces del poder de la alquimia, ¿no? Porque bueno, ahora sabemos que es la alquimia, mucho donde viene todo con lo que está conectado, pero ese poder de alquimia, ¿no? Que es, por ejemplo, mis pacientes, clientes siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo activamos ese poder en nosotros, ¿no? ¿Cuál es el poder de la alquimia, ¿no? ¿Qué nos podría decir Bien, Natalia genial. en cuanto a eso? Volvemos a lo mismo. La alquimia lo que te ayuda es a crear el cosmos, de ese vacío, de esa falta, de ese síntoma, de ese conflicto, ordenarlo. Pero para ordenarlo tenés que aprender a pensar. Y para aprender a pensar tenés que aprender a orar, a hablar, porque pensamos en símbolos, en imágenes y en palabras. Ahora, cuando nosotros aprendemos a hablar y a estudiar, nos lo enseñan fragmentado. Vos vas a la escuela y te enseñan matemática por un lado, ciencias biológicas por otro, te enseñan contabilidad por el otro, y esa fragmentación está en tu mente, y eso es lo que origina el caos en tu realidad. Por eso entender que si bien parece que estamos hablando de algo tan alejado, estamos hablando de un símbolo. Porque este rocío, que es esta sal, que es básicamente ese deseo de materializar que cada uno tiene, sea la solución de un conflicto, sea materializar más dinero en su realidad, materializar la relación amorosa que quiere, lo primero que tiene que tener en claro es que el rocío, ¿se entiende? ¿Qué quiere fertilizar? Por eso el rocío es un símbolo de la fertilidad, es un símbolo de lo que yo quiero fertilizar. La semilla, si La yo no tengo la semilla. Ajá, semilla, ¿cómo la voy a, se entiende? O sea, yo primero tengo que claro. comprar la semilla. Si yo no compro la semilla, no voy a tener un árbol ni el fruto sabroso. Entonces, lo primero es el qué. A esto se le llama el nigredo. O sea, yo tengo un caos, tengo un síntoma, un problema, estoy viviendo una situación caótica, está todo negro en este cuervo que muchas veces te trae un mensaje que no es el que te gusta, ¿sí? Y estás en caos, hay miedo, está toda esa parte de donde te sentís separado, que por eso se nombra el caos primordial, es de donde uno va a iniciar el proceso de transmutación, es donde uno no tiene nada y quiere algo. Entonces, tengo que tener primero claro qué quiero. Ese que quiero, que es sutil, que parece que está en mi mente, ¿sí? Es el rocío. Ahora yo tengo que atrapar a ese rocío, ¿sí? Ese rocío no lo tengo que ir a buscar al campo, porque no estoy queriendo hacer una piedra filosofal física como hacían en la antigüedad. No me interesa eso. Yo lo que quiero es fertilizar una meta, fertilizar un objetivo, fertilizar un deseo que está en mi corazón, en mi alma, en mi ser. ¿Hasta ahí va? Bien. Entonces, el alquimista te dice, bien, lo tienes que atrapar. ¿Y cómo lo atrapo? Tenés que aprender a equilibrar, por eso el segundo proceso es el albedo, que es purificar, dividiendo lo puro de lo impuro, ¿sí? Entonces yo tengo que dividir ¿qué? El mercurio, que va a ser este símbolo de la mente, de mis emociones y de mi manera de hablar, que va a dejar en evidencia
de qué me tengo que vaciar, dónde tengo que hacer ese agujero para generar ese cosmos, ese nuevo orden, ¿sí? Yo tengo que encontrar ese mercurio que va a ser mi símbolo de la mente. Y a su vez, ese azufre que va a ser mi espíritu. ¿El espíritu dónde está? ¿Dónde está el azufre? El espíritu. El espíritu tiene que ver con la respiración. Y la respiración es algo que hacemos hacia afuera y hacia adentro. Y esto tiene que ver con la palabra. ¿Sí? Cuando vos hablas, sale aire, entra aire, sale aire, entra aire. Entonces, ese azufre y ese concepto de Zeus, de Dios, Dios de los dioses, tiene que ver con la palabra. Es decir, yo tengo que generar que lo que La tengo coherencia, internamente ¿no? en mi idea, claro, en mi idea, con mi mente, mis emociones, lo que yo quiero manifestar, tenga congruencia con que va a ser este símbolo de la palabra, de esta respiración, ¿sí? Y si yo concreto unir eso, voy a obtener lo que se llama esa sal, ¿sí? Esa sal de la cual voy a generar por azar, por sincronía, algo que me va a traer eso que yo quiero. Ahora, ¿cuál es el gran tema? Que cuando uno quiere poner activo la palabra, no está en congruencia con lo interno. No hay un equilibrio ahí entre lo que yo quiero generar y lo que me pasa dentro. Por ejemplo, te lo pongo, por ejemplo, porque va a ser más fácil. Alguien dice, bueno, mi caos es que estoy enferma, tengo una enfermedad y lo que quiero es estar sana, ¿sí? Entonces lo que dice es, bueno, yo voy a encontrar mi sal, mi resultado, lo que yo quiero materializar es curarme de esta enfermedad. Entonces, si yo me curo, ya lo tengo claro, curar. Entonces, la persona se imagina que esa enfermedad se está yendo y se conecta con la emoción de la plenitud, de estar en salud, y cuando habla dice que se quiere curar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Curar no significa sanar, significa enfermar. Es el otro polo y genera un magnetismo, ¿sí? Curar implica enfermar. Es como adelgazar implica engordar. Entonces, cuando vos tenés la palabra curar, lo que vos vas a generar y lo que vas a producir no es la piedra filosofal, sino más caos. Vas a ir hacia atrás el proceso, vas a ir hacia esa tierra negra, ¿sí? No vas a ir hacia lo luminoso, sino hacia lo caótico. ¿Por qué? Porque en tus palabras está el orden inicial del caos que generó esa enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? ¿Ves? El alquimista empieza a pensar, pará, ¿y si yo estoy encerrado en una imagen y yo creo que tengo algo y en realidad tengo otra cosa? Porque el caos hace que vos pienses que esa imagen, ese velo de Maya es la verdad, y eso está velado. Por eso la verdad está velada y hay que desocultarla. Entonces, ¿para qué es una enfermedad? Y yo en la enfermedad digo, y me duele el brazo, uno se imagina cosas en base a sus síntomas. Pero la palabra enfermedad significa falta de firmeza. Es decir, es algo que no está firme, que no está duro, que no es contundente, ¿sí? Y la firmeza tiene que ver con el falo, con la dureza, con esa excitación que hace que haya salud. Por eso la salud tiene mucho que ver con la energía sexual y vital, porque Yo la te iba a firmeza está la creación, conectado con eso. la creación. Yo ahorita, bueno, en todos estos últimos lives que he estado queriendo hacer, porque mi misión con Visión Cósmica es tener invitados donde podamos expandir, ¿no? Desde muchos puntos, tantos entendimientos, y estoy ahorita mucho profundizando en la energía sexual también, ¿no? Y logro como, ¿cómo se dice? Unificar todo lo que estás diciendo a lo que llegas ya, o sea, como a la energía sexual, ¿no? Y la otra cosa que quería como acatar, la importancia del diálogo, ¿no? Con nosotros. Por ejemplo, ¿tú qué aconsejarías entonces? Porque muchas personas, o sea, ¿cuántas personas no utilizan estoy enferma, me estoy curando, me estoy sanando, vamos a sanar, la sanación? De hecho, hoy con una cliente lo estuvimos hablando, lo de sanar, estoy sanando, sanación, curación. ¿Cómo podemos modificar ahí? Porque hay mucho diálogo que está en negativo, que nos lleva más bien a estar en el mismo polo y no
autoconocernos, auto mejorarnos, digamos, ¿no? Bien, lo primero es entender que lo que enferma a la persona está en el orden de sus palabras. ¿Por qué? Porque la enfermedad, al igual que, por ejemplo, podemos nombrar enfermedad a no ganar dinero, es una enfermedad en un área de tu vida. La enfermedad de estar sola cuando querés estar en pareja. La enfermedad de tener sobrepeso cuando querés estar delgada. O sea, enfermedad implica ese caos en algún área de tu vida, ¿sí? O sea, que como que en esa área de tu vida no estás obteniendo lo que vos querés. ¿Hasta ahí va? Entonces, cuando la persona manifiesta en algún área de su vida esta enfermedad, este caos, es porque la persona generó eso, pero desde un lugar inconsciente, desde un lugar invisible. Y a eso nosotros lo llamamos programa. Programa significa gramática. Si yo no encuentro la gramática, la frase que originó eso, no me puedo purgar de eso, no me puedo purificar de eso. Porque yo la sigo diciendo y no me doy cuenta que voy poniendo la misma semilla que me genera la misma planta, que es esa falta, esa enfermedad, ese dolor, esa angustia. O sea, la persona tiene la semilla que la enferma en su boca, no la tiene en otro lado. Y sus estados emocionales y sus dolores y sus cosas que le pasan en el cuerpo, lo que va sintiendo, son simplemente hologramas de eso que está en su boca. Por eso lo divino en nuestro idioma está genial, porque divino significa yo digo algo y eso es lo que vino. Entonces, si vino una enfermedad a mi realidad es porque yo la dije, porque hubo un momento donde yo nombré algo y lo nombré de tal manera que generé esa realidad. Y si sigo alimentando ese dicho, ese programa, sigo generando lo que se llama una red neuronal en mi cerebro. Yo me empiezo a identificar. ¿Cuándo vemos que la persona ya está identificada y se transformó en eso? Porque las personas, por ejemplo, tienen celiaquía y dicen, soy celíaca. ¿Sí? ¿Tenés diabetes? Soy diabética. No, vos no sos la enfermedad, ¿ves? En el diálogo está la personificación y este velo de Maya, que en la India se nombra tanto, que tiene que ver con la imagen, que nosotros pensamos que lo que estamos diciendo es tengo diabetes, pero en realidad lo que vos estás diciendo y lo que estás ordenándole a tu cuerpo es que más se identifique con eso. Por lo cual lo único que haces en tu realidad es hablar de la enfermedad porque sos la enfermedad. Si yo te quito la enfermedad, dejas de ser, y si dejas de ser, para el inconsciente es la muerte, por lo cual tu inconsciente, que está creando en base a una identificación a la enfermedad, dice, si yo te libero de esta enfermedad, dejas de existir. Y no, hay que sobrevivir, por lo cual mejor quedarnos anclados a la enfermedad antes de que te mueras y tengas que volver a encarnar. Entonces, cuando entendemos que es en la palabra donde va a estar la clave de ese rocío, de ese maná, y por eso la persona cuando se escucha es como que tiene un momento de lucidez y eso es ese éxtasis divino que está simbolizado en ese maná, en esa sal de los sabios. ¿Por qué? Porque esa sal de los sabios es la sabiduría que tenemos en la boca, pero no escuchamos nuestras palabras. Al no escucharnos, no detectamos los programas que habitan en ellas y que van tejiendo como una red situaciones donde nos sentimos atrapados en ese caos. Entonces, no se trata de repetir frases o tener afirmaciones o decretos, no. Se trata de escuchar cuando yo originé con mi palabra eso. Porque si yo no me vacío de esa estructura que está en mi palabra, lo que voy a hacer es tapar eso y va a seguir generándose. Entonces ando mejor, pero no lo soluciono. Ando un poco mejor, pero no lo soluciono. ¿Por qué? Porque la raíz sigue estando ahí, porque la sigo nombrando y alimentando, porque no me vacié de esa conciencia y no aprendí la lección detrás de esa lesión que nosotros llamamos enfermedad. Y a veces es hasta más fuerte que las personas dicen, bueno, no quiero decir que me siento bien, pero estamos mejorando. O sea, cómo nos autodestruimos, digamos, con el diálogo que tenemos, lamentablemente, mucho. Pero entonces se podría decir que el poder de la alquimia está en la palabra. Por eso, pero no es cualquier palabra, es habitar la palabra. Y para habitar la palabra no es decirla, sino escucharla al mismo tiempo. Esto literalmente en nuestro cerebro lo que produce es
redes neuronales nuevas que producen que ambos hemisferios cerebrales se sincronicen. Cuando vos sincronizás tus hemisferios, lo que estás prendiendo es el cosmos interno que se sincroniza a lo de afuera, produciendo lo que nosotros nombramos el azar, la sincronicidad, las respuestas, la inspiración, lo divino. Cuando vos decís, uy, quiero, no sé cómo solucionar esto, pero sé lo que quiero, y aparece la respuesta por añadidura. Viene alguien y te lo dice, estás haciendo zapping en la tele y aparece la respuesta, pero para esto yo tengo que estar en ese nivel, porque si no la respuesta pasa y no la tomé. A esto los antiguos lo llamaban el tiempo de los dioses, el tiempo de Kairos, porque pasaba rápido, y si uno no está en el presente, en ese lugar de brillo que tiene que ver con ese halo y que tiene que ver con hemisferios encendidos, la oportunidad, la respuesta y la solución pasa y no la veo. Y sigo en el caos porque estoy encerrada de alguna manera en ese vacío, viendo lo que me falta, y en realidad no me estoy saliendo de ese agujero con la semilla que estoy necesitando engendrar en mi realidad, que es tener claro qué quiero, porque lo que estoy diciendo que quiero, si no me está generando algo nuevo, está mal. Es una semilla que no me está produciendo lo que yo quiero. Entonces yo me tengo que vaciar de muchos conceptos y de muchas ideas que me llevan a imágenes erróneas. Como decíamos, lo de curar, ¿sí? Uno dice, ¿por qué el cura se llamaba cura? Sí, se llama cura, porque el cura escuchaba. En su antigüedad, el sacerdote servía para escuchar. ¿Y escuchar para qué? Para seguir la palabra. Y así producir lo que se llama milagros. Nada que ver a lo que hoy pasa cuando uno va a la iglesia. Volvemos a lo mismo, porque ahora no escuchamos, lo único que queremos es hablar y que el otro se llene de información. La información es una imagen. Esto Platón lo va a expresar a través del mito de la caverna. Las imágenes que se proyectan con las palabras de un otro que te duerme con sus palabras y te hace creer que es eso lo que vos querés. Y no te hace escucharte, por eso el maestro está dentro. Y el proceso de escucharse es un proceso de entrenamiento, de práctica. Y eso es lo que hacían los alquimistas, entrar en el laboratorio, el labor de pensar en el oratorio. Y en ese orar, ¿sí?, de tanto orar, se escuchan. Y al escucharse, lo que se produce es esta especie de iluminación que produce el milagro, que produce las remisiones espontáneas, que produce lo que quizás para la ciencia va a ser algo que no se sabe cómo se solucionó, pero se solucionó, que tiene que ver con generar nuevas conexiones neuronales y un entendimiento, un nivel de conciencia superior que hace que salgas del caos y generes algo nuevo. Y entonces salís del relato, salís de la historia y del guión que generó esa enfermedad o conflicto para entrar en un nuevo relato por un nuevo orden. Wow. Wow, Natalia, la verdad que yo sé que muchos están de acuerdo conmigo, muchísimo entendimiento. Me encanta, por aquí hay una preguntita, ¿te parece si voy a mirar a ver ¿Sí? qué preguntitas nos están haciendo por aquí? A ver, Joe Becerra pregunta, ¿y cómo debemos entrenarnos para cambiar la manera de hablar? Wow. Bueno, Bien, quiere cambiar la manera de hablar. Primero, cambiar de la cual se tiene que vaciar, porque cambio implica caos. Por ejemplo, alguien quiere cambiar el coche. Piensa en su mente, en su imagen, que lo que va a hacer es comprarse un auto nuevo, un coche nuevo. Pero en realidad lo que le está mandando al universo con la palabra cambio es que su auto, el que tiene hoy, rompan cosas para que se las cambie. Cuando vos cambiás, vos decís, bueno, me voy a bañar, y después te cambiás. ¿Vos dejás de ser vos? No. Simplemente cambia ¿qué? La vestidura. Y muchas veces el proceso de cambio implica bañarse, limpiarse, que algo se rompa para que le cambie algo. Por ende, la palabra cambio lleva al caos. Es la palabra que uno repite cuando quiere algo nuevo, y en realidad de generar algo nuevo lo único que hace es, lo poco que tiene lo destruye. entonces empezando por cambiar la palabra cambiar, ¿no? De cambiarse, ¿no? Empezando por ahí. Yo creo que uno de los trabajos, y lo digo por experiencia propia, Natalia, del cambiar muchos diálogos limitantes, digamos, y creencias y
¿no? Porque venimos condicionados de tantas cositas, ¿no? Te reconoces, te reencuentras y empiezas a darte cuenta lo mucho que te hablabas negativamente. A mí me pasaba mucho de enfermarme demasiado, de ser de hecho hasta casi hipocondríaca, hasta llegar al entendimiento de soy yo, ¿no? Y de verdad, desde que lo he trabajado, no me enfermo casi nunca, gracias a Dios, o sea, muy poco. Pero sí, o sea, la importancia de la palabra dentro de la alquimia, ¿no? O sea, es ahí la palabra en coherencia, ¿no? Porque como tú bien lo dijiste, no la palabra, porque hablamos mucho, ¿no? Somos bien buenos Claro, para hablar, ¿no? Pero sí, una palabra integrada, ¿no? Con el peso, con el valor, ¿no? Que venga con la integración correcta, ¿no? Yo creo que es lo que vale. es que fíjate esto, ¿no? Muchos dicen, tenés que tener coherencia en la palabra, ¿no? Y esta palabra es igual que la palabra cambio. Coherencia significa unirse a la herencia, unirse al pasado, unirse al caos inicial. Entonces, cada vez que decimos tengo que tener coherencia, lo único que estamos haciendo es atarnos al pasado. Lo mismo está en la palabra soltar, que es atarnos al sol. Quiero soltar esta relación, me tatúo soltar. Y lo único que estoy haciendo es programarme para atarme a ese sol, a ese símbolo que quiero soltar, para yo girar como satélite alrededor de eso. Soltar, sol atar. Quiero soltar que este trabajo de dependencia, le estoy diciendo a todo mi universo que ponga ese trabajo en el centro de mi vida, que tenga tanto peso que yo no lo pueda soltar. Entonces tenemos la realidad que decimos, por eso ahí nos va a venir el bendecir, decir bien, y el maldecir, decir mal. Porque dentro de nuestros dichos está la herramienta con la cual Dios crea el universo. Por eso al inicio Dios creó. ¿Y cómo creó? ¿Meditó? ¿Pensó? ¿Sintió? No, tuvo que hablar. Entonces nos están dando una pista clave que tiene que ver con la manera de hablar. Ahora, el lenguaje, cuando no es utilizado desde un lugar consciente, genera lo que se llama el diluvio, la torre de Babel, donde se dividen los idiomas. Entonces nos están hablando las Biblias, nos están hablando las culturas antiguas, que la palabra tiene una esencia que hay que aprender a transmutar, a purgar. No es la palabra por sí misma, es pasar por ese proceso alquímico, de pasarlo por ese nigredo, por ese albedo, para llegar a esa piedra filosofal simbolizada por esa rosa o por el símbolo de Cristo, esa conciencia crística iluminada. Por eso vamos a entender que los grandes iluminados e iluminadas de todas las historias tenían un nivel de palabra donde lo que ellos decían, eso pasaba. Por eso se les nombraba profetas. ¿Pero por qué? Porque estaba alineado su palabra con lo que eran. A eso se le llama emanar. De ahí viene la palabra maná, que es este rocío de los alquimistas, que es esta sal, que es sutil, que está en el aire y que contiene el fuego de los dioses. Ese fuego que Prometeo va a robar para traerle a los humanos y que cuando no hay conciencia en el humano, lo utiliza para hacer guerras o violencia, prender fuego, en vez de iluminarse. Por eso, ¿qué hacemos con la palabra? Con la palabra discuto, juzgo, opino, hago decretos, o con la palabra me ilumino, porque comprendo que detrás de la oración está el tiempo, la hora, ese oro que divide al pasado, al presente y al futuro, y que me va a invitar a entender qué es la realidad, qué es orar, qué es ese oro y qué es el tiempo, porque el tiempo también se mide por la hora. Entonces, tienen el mismo sonido porque tienen que hablar de lo mismo, porque el tiempo, el relato y lo que materializo tiene que ver con las palabras que uso y con el nivel de conciencia al usarlas. Wow. Yo creo que este live es una terapia total en mucho entendimiento, ¿no? De verdad, gracias, no es porque vaya a terminar, sino que darte este agradecimiento por el entendimiento y recordarnos la importancia de la palabra, ¿no? Pero de la oración, o sea, de hablar desde el corazón, ¿no? Desde el alma. La importancia, porque creo que se ha olvidado un poco, ¿no?
lo importante Para, lo importante que puede ser la palabra, sobre todo para activar nuestro poder alquímico, para transformar, para lo más, manifestar, para lo crear. más importante es entender que la palabra labra, labra la tierra, labra fertiliza, por eso se Mueve. llama gramática, sí, pero por ejemplo, dentro de lo que es la mística judía se llama palabra, se la nombra davar, y davar significa cosa, materia y al mismo tiempo palabra. Nos está diciendo que la palabra materializa, o sea que la palabra genera materia, aunque vos no la percibas y no sea instantánea, es una semilla que labra la tierra. ¿Y la tierra quién sos? Vos, porque humano significa tierra, por lo cual la palabra germina dentro tuyo una materialización, que más tarde o más temprano vas a tomar de ese fruto. Entonces, la palabra va a simbolizar la cosa y al mismo tiempo la esencia. Entonces, fíjate que, ya lo decía Borges, que la palabra rosa y la rosa son lo mismo, ¿sí? Las letras de la rosa contienen a la rosa, al aroma de la rosa, a lo que se siente la rosa y lo que simboliza la rosa. Y nuestra palabra, la que venimos a despertar, está en nuestro nombre. Nuestro nombre es una palabra que tiene sonidos y que nos va a hablar de nuestra misión, de nuestra vocación, de lo que realmente venimos a trabajar como un dharma, como un propósito. Nuestro nombre es una palabra y esa palabra está en nuestra vida como una etiqueta, como un recordatorio de ese azar. Mi mamá le gustó este nombre porque había una novela, por lo que sea. Ese azar que parece que no tiene nada de divino, los egipcios decían que los padres son inspirados por los dioses para que ese bebé tenga un nombre y tenga un apellido para que pueda saber hacia dónde va, cuál es su camino iniciático, cuál es ese peregrinaje que tiene que hacer. Venimos a encontrarnos con nuestro nombre y nuestro nombre es nuestra misión y estudiarlo implica estudiar la palabra. Por eso cuando entendemos que en nuestro nombre están todas nuestras historias, lo que nos vamos a encontrar, la esencia de nuestra vida, empezamos a comprender que la palabra no tiene un significado, sino que es un símbolo. Y es un símbolo que nos une como un puente entre lo humano y lo divino. Nuestro nombre es la esencia de nuestro espíritu y aprender a alquimizarlo y transmutarlo es lo que venimos a hacer. Y cada uno elegirá su camino, su propio proceso para llegar a ese entendimiento. Wow, qué maravilloso, maravilloso entendimiento. Yo sé que muchas personas lo están sintiendo. Llegar a esa, no, yo sé que no es la conclusión porque esto puede seguir, eh, pero para llegar de venir del poder de la alquimia y conectar con este poder de la palabra, ¿no? De esta pasión. Nada es, Por aquí hay una preguntita, déjame ver, Nati, para sí. no... A ver, otra vez, Sari Jiménez. Qué bueno, ¿qué libro nos puedes sugerir para poder saber cómo expresarnos? A ver, ¿qué podrías tú sugerir? Mm, Ella quiere expresar, salir de una prisión. Entonces, primero lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la prisión. Uno puede expresar a través del arte, uno expresa en el arte. El tema es leer ese arte o en el diálogo que está expresando leer entre líneas. Esto es un entrenamiento, es aprender a escucharse. Entonces, entender que lo primero que está diciendo en su relato es que está en una prisión, prisión mental, prisión física, prisión, y lo que quiere es expresar, es salir de esa prisión, de esa atadura, ¿sí? Pero es muy importante entender que la persona tiene que aprender a escucharse. a escucharse. Dentro de mi Instagram hay muchas aulas abiertas y muchos videos explicativos y después hay talleres dentro de la escuela para aprender, porque parece fácil, pero es muy difícil escucharse. Mm. ¿Por qué? Porque tenemos concepciones de las palabras que son imágenes y no son el verdadero significado. Por ejemplo, cuando yo te hablaba del nombre como algo clave, imagínate, el nombre va a ser la clave del sentido de tu existencia. Vos te llamás Sujin y es un nombre oriental que simboliza también a ese yin, que es la parte femenina, y a ese también a lo que significa algo sin adorno, sin sonido, pero también simboliza esa luz que está alrededor de la luna, porque su yin es el rayo de la luna, pero fíjate que la luna no tiene luz propia, sino que es la luz
que le viene del sol, es decir, que es como un reflejo, ilumina por reflejo, ilumina desde ese halo de luz, como hablábamos de esa sal. Y Hernández significa viajero espiritual, hijo de Hernán. Viajero espiritual hacia Mi la padre luna. se llamaba Hernán. Exacto. Bueno, Hernández significa hijo de Hernán y Hernán significa viajero espiritual. Y el viaje espiritual está simbolizado por esta luna. ¿Por qué? Porque el loco es el lunático. ¿Ves cómo parece que el nombre, parece que nada que ver, y en realidad habla de tu trabajo, de tu labor, de lo que vos sentís como entusiasmo, porque está en tu nombre hacerlo. Está en tu nombre hacer ese camino del loco, de ese lunático que se guía por la luna en la noche, ¿sí? Para encontrar su propia luz. Por eso la luna no tiene luz propia, porque la luna nos viene a decir que venimos a mirar hacia adentro, porque la sabiduría está en la oscuridad, en la noche. La luz no la encontramos de día, todo está luminoso, hay mucha imagen. Es en la oscuridad, cuando cierro los ojos, cuando entro en las profundidades de esos mares emocionales que son el inconsciente simbolizado por la luna, es ahí donde inicia el viaje de Hernán, que es el viaje espiritual. ¿Se entiende? Entonces en tu nombre está lo que haces, en tu nombre está hacia dónde te dirigís, en tu nombre está el título de la iniciación, el título de los alquimistas. Y así podemos ir entendiendo cómo lo que nos genera carisma, lo que nos genera entusiasmo, nos genera eso porque está en nuestro nombre. Y quizás si te llamabas de otra manera, quizás te gustaba, pero no tanto como quizás lo sentís, porque el mito está en tu nombre. Y entonces guiarte por ese mito, encarnarlo y seguir esa esencia de la luna, esa esencia inconsciente e invisible, es algo que está detrás de las letras de tu nombre y que también te invita a entender que no existe el azar, que hay un orden previo antes de la creación y que cuando te ponen un nombre te están diciendo también cuál es tu función, tu misión de vida. Y literalmente porque me estás contando y wow, me está bajando un montón de información y recuerdos también, ¿no? A mí me van a poner Sujei, no lo escribieron bien. En la partida de nacimiento escribieron Sujin. Entonces mi madre dijo, pero me gusta Sujin, no, que se quede Sujin, y me quedé Sujin, pero había estado todo el embarazo El con otro azar, nombre, era Sujin, me tenía que llamar ¿ves? Sujin. Y escribieron Es lo que Sujin. te decía. Volvemos a lo mismo, es el azar, ese caos de que, ay, no sé cómo escribirlo, es caótico, que genera un orden que es invisible. Ese orden es el maná, el rocío de los alquimistas, que tiene un orden que es un símbolo y que después se expresa en la palabra. Wow. Wow, wow, wow. No, 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 de verdad. Bueno, yo tengo que decirle a esta comunidad, yo sabía que venías con un mensaje maravilloso y muchas personitas estaban ahí esperando para escuchar ese mensaje. Yo también, porque para mí esto también es aprendizaje y recibir mensaje. De que iba a ser un live así completo, fluido, con información que necesitamos muchas veces, entendimiento. Esto de mi nombre no me lo esperaba y wow, me resonó muchísimo, un montón. Eres una gran maestra, de verdad, Natalia. Cuando te escuché, lo sentí y dije, aquí, esta palabra se tiene que escuchar. Y gracias de verdad por brindarme de tu tiempo, por tu sabiduría, de verdad, es que me queda el cerebro así, no sé para dónde ir, el cerebro me quedó ahorita atrás, ahorita me mandaste a buscar más información, a investigar, a meterme, pero me encanta, qué maravilloso poder seguir conociendo personas que te inspiran, que te van abriendo puertecillas, ¿no? Para que tú vayas haciendo esa alquimia. Qué Es maravilloso, que de sí, verdad. eh, o sea, es comprender que esto que sentimos como que la cabeza va a mil, lo que estamos haciendo literalmente, neurológicamente, es generar nuevas conexiones neuronales, porque estamos saliendo de la imagen de la palabra para entender la palabra y cuesta. Pero como siempre digo, subir la cuesta es subir por esa escalera. Cuesta porque estamos subiendo, estamos elevando y planeando con nuestra palabra y por eso la palabra planeada ordena y genera universo, genera un nuevo cosmos. Entonces,
modificar la visión de la palabra y poder entrar en la palabra como sonido creativo, como esencia fundamental del universo, nos va a invitar a entender también cómo creaba Dios, cómo crea Dios en esos mitos y por qué los mitos están creados por parábolas y alegorías para que podamos entender a través de esas imágenes artísticas el símbolo, esa historia detrás de la historia que pudimos compartir acá en este live desde un lugar muy simple para que podamos entender que hasta en nuestro nombre hay palabras que nos van a hablar de nuestra esencia y de lo que materializamos. Comprender que el estudio del nombre es muy complejo, pero que ese primer paso muchas veces implica por preguntarnos, porque cuando tenemos las preguntas correctas aparecen las respuestas y las sincronicidades. Y se trata de seguir el hilo, como siempre digo, porque la palabra es un hilo, es un conductor, y de ahí nos viene la teoría de cuerdas. Por eso es, como es en lo sutil, es en lo denso, y cuanto más vamos avanzando en los descubrimientos de la ciencia, más vamos entendiendo este conocimiento tan antiguo y tan iniciático, que inclusive los egipcios lo tenían muy en claro, cuando Isis, que era nombrada la de los 1000 nombres, la de los nombres infinitos, ella decía que su magia, que era la diosa de la magia, la creadora, ella decía que por saber la esencia de los nombres concretaba la magia. Entonces nos va a contar de que saber el nombre real de las cosas hace que vos tengas poder sobre esas cosas. Por eso es tan importante estudiar la esencia de las palabras y salir de la imagen, de la información que nos dieron de las palabras y comprender que cuando aprendemos a orar, bendecimos nuestra realidad. No, gracias por expandirnos más esa conciencia. Hay dos preguntitas más aquí, quizás voy a mirarlas antes de irnos para que no se queden allí. Y sería una de, a ver, Sari Jiménez. Bueno, lo del libro, ¿qué libro se le podría sugerir para expresarse? Ya les dio su explicación. Yo soy Pau, pregunta, ¿dónde encontrar el significado de los nombres? ¿Qué se puede hacer para encontrar el significado de los nombres? Bueno, hay dentro de la escuela un taller específico de estudio del nombre, pero también hay una app que se llama Cafecito, que cuando me compran un cafecito, porque es la manera que tengo de que las aulas abiertas gratuitas estén en las redes, cuando me invitan a un cafecito, me pueden hacer una pregunta. Y generalmente me preguntan algo del nombre y les doy, digamos, un punto de apoyo. Como te di a vos, como un inicio, eso sí lo podemos hacer a través de Cafecito, pero después el estudio del nombre, que es más complejo, que es la esencia, hay un taller específico dentro de la escuela que es avanzado, donde se estudia la esencia del nombre. Es complejo porque el nombre implica que estudiemos el mito, las letras, o sea, son muchas cosas. Por eso es un estudio muy profundo, porque habitar el nombre implica habitar un estado de conciencia superior. Por eso, fíjate que hablamos un poquito y es como que, bueno, estudiar el nombre sí, es como yo quedé entrar así, en ese... me dio enseguida como una visión de toda mi vida, lo que ha transcurrido, lo que he hecho, a lo que me ha movido el nombre, ¿no? Cómo tiene que ver. Pero entonces invitarlas a las personitas que vayan a seguir a Natalia. Ella tiene una escuela, es coach, también. ¿Cómo hacen las personitas para contactarte? Bueno, Yo voy a que dejar, me el live sigan va a quedar grabado, ya para Dale. recordarle, los que han preguntado, el live va a quedar grabado en Visión Cósmica, pero también lo va a compartir Natalia, porque la pondré como colaboradora, y ahí para quienes quieran revivirlo, pues yo Bien. pondré en la información el perfil de Natalia, y ya por ahí pues todos los que estén interesados en sus terapias y en todo lo que esta maravillosa mujer ofrece, pues simplemente contactarla, que ya vieron en este pedacito, ¿no? Imagínense lo que será trabajar contigo, de verdad que sí. Bien, bueno, mi Instagram es el que está ahí arriba, es nataliabarrera.escuelanefer. Ahí me siguen a mi Instagram, ahí van a tener un montón, porque en mis redes hay mucho material gratuito, hay aulas abiertas, hay entrevistas, siempre hay algo para aprender. Y después en la escuela hay talleres online, son todos talleres de autoconocimiento, porque la alquimia es un proceso individual de conocimiento. Entonces, dentro de la escuela pueden tomar talleres online, estén en cualquier parte del mundo,
me escriben al WhatsApp, que también está en mi Instagram, y ahí yo les paso toda la información a quien quiera estudiar más profundamente. A mí de verdad me gustaría volverte a invitar, espero que estés abierta porque yo siento Claro que sí. podría haber muchos temas, más de hecho yo siento que en la alquimia nos quedamos cortos, yo porque pronto tendré una sesión, porque si no yo creo que aquí nos quedamos, pero bueno, para que no quede un live tan largo guardado y las personas alcancen a tener su discernimiento, entendimiento o el mensaje que les vaya llegando a cada personita, lo puedan revivir. Y pues bueno, sigan a esta maravillosa mujer que ya sé que por ahí muchos me van a estar preguntando. Gracias, gracias, gracias Natalia por aceptar la invitación y por tu maravillosa entrega. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vos, feliz de estar acá. A quienes preguntan por qué no les gusta su nombre, es que están dormidos con respecto a lo que significa el nombre. El nombre no es ni malo ni bueno, tiene una esencia. Y cuando uno estudia la esencia, uno se da cuenta que hay oro ahí. Lo que pasa es que a veces es un plomo de afuera y adentro está el oro. Hay que transmutar al nombre, ¿sí? No hay nombres buenos o malos, no hay apellidos buenos o malos, que también pasa mucho. Es decir, me pusieron el apellido, mi papá era otro, soy adoptada. Nada es al azar desde un lugar de desorden, al contrario, te marca un orden, por lo cual estudiar el nombre y entender cómo el azar fue modificando sonidos, porque muchas veces nuestros ancestros vienen en barcos y se cambian los sonidos, como te pasó con tu nombre, eso no es desde un lugar desordenado, sino de un lugar ordenado, porque tenés las letras que te conducirán a tu misión. Pero como les digo, es un estudio muy complejo y que va alineado con el nivel de conciencia. Entonces uno estudia el nombre hoy y encuentra un montón de cosas. Lo estudia capaz dentro de un año y encuentra con las mismas herramientas más cosas. ¿Por qué? Porque es el nivel de conciencia el que te da la respuesta. Las herramientas quizás son las mismas, pero tu nivel de conciencia al usarlas te lleva a un nivel más de oro, más de ese color rojo, o sea, te acerca cada vez más a la esencia del nombre. Por eso es un viaje interior, entender nuestra historia, nuestro nombre y entender cómo la palabra genera la realidad. Bueno, entonces para eso pueden contactar a esta maravillosa mujer para que tengan un entendimiento más profundo de su nombre. A mí ya también me llamó la atención muchísimo y bueno, nada más que agradecerte. Me voy con, como te digo, con el cerebro. Yo sé que muchas veces quedaron así, pero wow, pero me encanta. Qué rico seguir expandiendo la conciencia y seguir creciendo, evolucionando. Gracias, mi Natalia, y ya sabes, bienvenida cuando quieras, ya esta también es tu comunidad. Muchas gracias. Bueno, y cuando quieras hacemos una siguiente entrevista. Te mando un beso enorme Gracias, y un preciosa. beso a todos. Gracias por tu luz. Bye, bye. Gracias. Chao a todos. Adiós.